Entonces, ¿qué le estaba diciendo? Le La estaba mente es diciendo. inerte, entonces desde el ser superior. La mente es inerte. Ah, ya, entonces es importante entender que en el fondo que la mente es inerte y el cuerpo también es inerte. El momento de que aquello se va, el cuerpo ¿cómo se llama? Se empieza a podrir. Em, entonces, un poco lo que conversamos con la Fran el otro día, al entender que la mente es inerte, todo lo que es la estructura de la personalidad se activa a partir de la presencia de la presencia. ¿Estamos? Eh, Está la presencia y la presencia cuando se identifica con la personalidad, le da vida a la personalidad. Cuando se identifica con la mente, le da vida a la mente. Cuando se identifica con el pensamiento, lo continúa y le da vida. En el fondo, le da energía y cuento para que pueda seguir funcionando. Entonces, ¿cómo se llama? Entender que, espérenme un segundo. Entender entonces que al entender que la mente es inerte al entender que finalmente el ser superior es el que le da vida a la mente, el que le da vida a la personalidad, y no puede haber una emoción sin un pensamiento. ¿Estamos? Es súper importante entenderlo. En el fondo, lo que determina la emoción son dos factores. Uno, el tipo de pensamiento y otro, la sensación física. ¿Estamos? Entonces, si yo tengo un pensamiento negativo y una sensación física negativa, necesariamente voy a tener una emoción negativa. Si tengo un pensamiento positivo o grato y tengo una sensación física grata, aunque sea imperceptible, ambos, la sensación física, va a haber una emoción grata. ¿Estamos? Pero eso que es así, ¿ya? No es una norma, porque el pensamiento ya puede modificar eso. Porque si vemos la estructura de los cuerpos sutiles, los cuerpos se arrastran entre ellos. Está el cuerpo físico, está el cuerpo emocional, y está el cuerpo, ¿cómo se llama? Está el cuerpo mental. Entonces, por ejemplo, alguien le dice, cierra los ojos, prueba esto, ¿ya? Lo prueba, cuerpo físico. Qué rico, siento un sabor agradable, qué exquisito, ¿ya? Me encantó, está teniendo una emoción, una sensación física agradable y en ese momento un pensamiento agradable que dice, qué rico, qué sabroso esto. Pero si le dicen son caracoles de tierra, esa persona con el pensamiento puede modificar esa sensación, modificar eso, esa emoción y decir, qué asco, me carga, qué terrible. ¿Estamos? Y ahí vemos cómo había una sensación física grata, había un pensamiento grato, pero cuando reformula ese pensamiento, ya de lo grato a algo ingrato, es tan fuerte la potencia que le da que es capaz de anular el efecto de la sensación física agradable. ¿Estamos? Y al revés, la persona está comiendo y dice, qué rico, ¿qué es lo que es? Son caracoles de tierra. Oh, qué impresionante. Si me hubieras dicho antes de probarlo, no lo hubiera comido nunca porque lo hubiera encontrado asqueroso. Y yo pensaba que esto era asqueroso y ahora pienso que son ricos y siento que son ricos. ¿Estamos? Entonces, esta fórmula de pensamiento negativo, sensación física desagradable, incómoda, aunque sea imperceptible, necesariamente emoción negativa, es válida hasta cierto punto. Acuérdense que estamos en el mundo relativo. Y sensación física agradable y pensamiento agradable o grato, emoción positiva o emoción agradable, también es relativa. Esto es cierto en la generalidad y la mayoría de las veces, pero no está determinado. ¿Estamos? En el fondo, es importante entender que la existencia genera condiciones, pero no determina. ¿Estamos? En el caso de nosotros podemos escoger y modificar. ¿Estamos? ¿Quedó claro eso? Entonces, al entender esto de que la mente es inerte y que la personalidad básicamente es una suma y resta de recuerdos y de creencias, ¿estamos? Que están asociadas a emociones y que esas emociones han reverberado en el cuerpo físico, por lo tanto, el cuerpo físico también tiene una memoria en relación a esas emociones.
y quienes nos abren las puertas a la percepción. Está bueno, ¿no? Parece, ¿cómo se llama? Creo que hay un libro que se llama Las puertas de la percepción, pero bueno, quienes nos abren las puertas de la percepción son los sentidos. Entonces, los sentidos van a estimular esos recuerdos, ¿estamos? Ya sean olores, siento un olor rico, ay, olor a qué, ay, me recuerda a mi abuelita, qué rico. Ya, estoy en Santiago, estoy comiendo, qué sé yo, un ceviche exquisito, uy, claro, pues cuando estaba en Perú, en Tumbes, ¿estamos? Entonces van activando esos estímulos, olores, sabores, sonidos, sensaciones, van activando esos recuerdos y finalmente por medio de la identificación del ser superior con esa mente inerte, que esa mente inerte le da, gatilla o mueve el cuerpo, mucho al identificarse con la mente mueve el cuerpo emocional y al mismo tiempo hace que esta emoción reverbere, se conecte al cuerpo físico, ¿ya? Esta interconexión entre cuerpos, más fácil, ahí está más claro. Esta interacción entre cuerpos nos da la sensación de, nos puede traer sensaciones gratas o ingratas, pero quien comanda ese proceso finalmente es el pensamiento y que el pensamiento, ¿qué significa el pensamiento? Puede ser un recuerdo, puede ser una información. Y el pensamiento es tan poderoso en este proceso que, por ejemplo, alguien puede estar en una muy bonita relación de pareja, supongamos, esta persona está feliz, está planificando sus vacaciones para irse, qué sé yo, a algún lugar muy bonito y resulta que pasa un evento en el cual llega a su casa tempranamente y se encuentra con su pareja, ya, con su mejor amiga, ya, pasando lo regio, estamos, y en segundo ahí se acabó todo, todo el amor, toda la buena relación, estamos, qué sé yo, etcétera, 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 si es ya, si estamos, si fue, me explico, ¿no? Se desarma todo, al tiro, ¿estamos? Entonces, ahí nos damos cuenta del poder del pensamiento, cómo, cómo una reformulación puede generar una relación, no sé, pues supongamos que él llevaba, qué sé yo, o ella llevaba 20 años con él y estaban súper felices y de repente, pum, llega y se encuentra con él, con su marido, con la, con la vecina o con su mejor amiga. Ahí quedó el matrimonio, ahí quedaron los 20 años, ahí quedó toda la fantasía del viaje, se le fue para abajo, las vacaciones, todo. ¿No? Y con un solo pensamiento, chuta, me engañó, me traicionó. ¿No? Entonces, em, el punto es que no llevándolo a ese extremo, porque estamos en una situación bastante extrema, sí entender que como, como los recuerdos son inertes, mucho, no es que sean, son inertes, sí, y la mente es inerte y quien le da vida es el ser superior. Entonces, cuando yo estoy atrapado en un pensamiento, como decía Loreto, me puedo atrapar en un pensamiento, puedo hacer un poquito lo que hizo la Fran, dar como un paso atrás, decir, a ver, ¿quién está dándole vida a este pensamiento? ¿Quién está finalmente, es mi presencia que está presente ahí y le está dando vida a esa realidad? ¿Estamos? ¿Me explico? ¿Mm? Entonces, em, ¿cuál es la diferencia entre el ego y la presencia? Vamos a preguntar a la Cecilia acá, me dijo, bueno, ¿cuál es la diferencia entre el ego y la presencia? La presencia, cuando se identifica con el ego, con el ego, se convierte en un individuo. ¿Estamos? Y la presencia, cuando se desidentifica ya de sus emociones, sus pensamientos, o purifica hasta que llega a un punto tal que se empieza a transparentar en sí mismo y la persona empieza a entrar en este proceso de reconocimiento. Y en este proceso de reconocimiento se empieza a establecer ahí, ¿estamos? Que los psicólogos le llaman el self o el sí mismo, ¿ya? Empieza a comandar su vida desde esa realidad ya no desde la realidad tan relativa, tan polar, tan etcétera, etcétera, y tan subjetiva, que muchas veces una subjetividad que más bien puede ser incluso hasta dolorosa, emocionalmente o psicológicamente, que desde una realidad más neutra y que de alguna manera está más sostenida en los recursos que en las carencias.
¿Estamos? Entonces, ese paso se puede dar. Se puede decir, oye, ahora, esa desidentificación, de alguna manera, o esa identificación con la presencia, se puede empezar a hacer cuando uno ya empezó a sentir y a tomar conciencia y tener bastante internalizado este cuento de la presencia, porque si no puede entrar a una suerte como de disociación racional, donde digo, no, yo soy un observador, no, yo estoy observando mis emociones, yo observo mis pensamientos, yo no soy ese pensamiento ni soy esa emoción y por lo tanto, ¿estamos? No, proceso en el cual uno siente, cuando siente que es esa presencia, siente que está ahí, se conecta y pasa el mismo, lo que hablamos en la clase anterior, cuando veíamos en el Power, que decía que eh, los, los, eh, los pensamientos se disuelven en aquello. ¿Estamos? Entonces, es el mismo proceso que nosotros hacemos cuando meditamos. Reconocemos que está la presencia, constatamos y nos entregamos a ella. Y en entregarnos en ella entramos a este proceso de entrega, de disolución, de infinitud. ¿Estamos? Entonces, reconozco el pensamiento, reconozco la presencia, la siento, siento la presencia, la constato y me entrego a ella. A ver, y eso significa que sigo sintiendo, a diferencia de la racionalización, que bloqueo el sentimiento. Acá sigo sintiendo, pero ese sentimiento, entre comillas, indeseable o negativo, ¿no? Se empieza a disolver poco a poco. Ahora, si llegó a ser una emoción, la disolución es mucho más lenta. O sea, no es así inmediata, uno ya, me conecté con mi ser superior o me conecté con mi presencia y por lo tanto mágicamente esta incomodidad o esta cosa va a desaparecer. Eso no existe. A no ser que sea una racionalización donde yo racionalizo y bloqueo el sentimiento. O ya tengo una expertise tan grande que finalmente digo, chuta, aquí estoy, me conecto, entro, ya, tranquilo, se acabó la cosa. Está todo moviéndose, pero estoy desde mi centro, estoy desde mi capacidad de poder funcionar desde ese punto. ¿Estamos? En ese estado como autocentrado. Ah, pero ese acto consciente, autocentrado de identificación con la presencia y quedarse ahí es un acto volitivo, es un acto de la voluntad. ¿Estamos? Y ese acto de la voluntad es una de las características del ser. El ser es poder, sabiduría y amor. Y un aspecto relativo del poder es la voluntad. ¿Estamos? Entonces, por eso algunas personas, sin entrar en la racionalización, en momentos de crisis pueden estar muy calmadas y muy tranquilas, porque justamente se identificaron con ese aspecto en el cual no pierden la sensibilidad, ¿ya? Pero no se dejan llevar por la emoción. ¿Estamos? No pierden la sensibilidad, pero no se dejan llevar por la emoción. ¿Estamos? Queda más o menos claro, ¿no? Sí, por allá. Ujú. ¿Estamos? Ahora, todos estos procesos son opcionales. En el fondo, nadie está obligado a nada. ¿Eh? Eh, y volvemos, yo creo que acá le voy a reforzar de nuevo el cuento a Lérica ahí, de que, de que lo que estamos hablando acá básicamente es un camino a salir de este proceso, de esta rueda ya existencial. En fondo es, por eso es un proceso de reconocimiento. En el fondo yo reconozco la presencia, reconozco aquello que está siempre presente a partir de permitirme dejarme sentir, por decirlo así, que está presente y que eso me va sacando poco a poco o me va llevando poco a poco a un estado de percepción eh, más refinado, más sutil, donde esta aparente densidad en la cual nosotros experimentamos el mundo de la forma empieza a perder fuerza. Empieza a perder fuerza, empieza a perder fuerza, empieza a perder fuerza. Y como que la unidad se empieza como a filtrar a pesar del nombre y la forma. Se empieza como a filtrar, y ahí empiezo a salir, ¿ya? Y el punto es que la buena noticia para Eric es que hay salida, y no solamente hay salida, sino que nosotros somos
los únicos responsables y capaces de poder hacerlo, y que además estamos cumpliendo con el propósito existencial. En el fondo, la universidad no fue hecha para que se quedaran todos pegados. Vamos, ¿no? Entonces, fue hecha para que las personas, una vez que cumplen una serie de condiciones, salgan. Entonces, acá, una vez que nosotros cumplamos una serie de condiciones, salgamos de esta realidad. Y, y- y en el proceso de salida es un proceso integrador, no es un proceso disociador, porque estamos expandiendo la conciencia. Se puede que, no sé, en algunas culturas, está bien y no hay problema, la gente se retirara y se fuera a los monasterios o se fueran de sadhu en la India, etcétera, etcétera. Pero bueno, era por un proceso cultural más que por una necesidad real. ¿Me explico? ¿Estamos? Entonces, uno perfectamente siendo dueño de casa, teniendo hijos, o siendo un místico que lo único que le interesa es estar meditando y no tuvo hijos, pero vive una vida común y corriente, ¿ya? En ambos casos perfectamente es posible, no es excluyente, porque es como que dijéramos que las personas que viven en una parte de Santiago tienen menos espacio que las que viven en otra parte de Santiago. Y si tú te vas a la playa hay más espacio que lo que sí puede determinar la cantidad de espacio ocupable es el porte de la casa, pero no el espacio que está existiendo. ¿Me explico? Entonces eh, uno puede, el espacio de acá de Santiago, el mismo espacio de Tumbe, el mismo espacio de Viña, el mismo espacio de los Himalayas, el mismo espacio de donde sea. Y si aquello es como el espacio que está siempre presente, siempre, en todas partes, las 24 horas del día, eh, ¿por qué tengo que, me explico, no necesito irme a ninguna parte ni hacer nada en especial para poder decir, necesito captar ese espacio? Es simplemente que yo me abra a esa experiencia y lo reconozca. Diga así, por ejemplo, acá hay un espacio bastante amplio, pero si me voy a la pieza de la Cecilia, es un espacio más pequeño, ¿estamos? Tiene otras comodidades que esta en todo caso, ¿eh? Pero eso es porque las personas construyeron, delimitaron ese espacio transitoriamente, porque si tú sacas esas paredes, el espacio sigue siendo el mismo, no se modificó. ¿Estamos? Entonces, la Sicilia puede tener la percepción de espacio tanto aquí como allá. Y si sale para afuera, también tiene percepción de espacio. ¿Estamos? Entonces, si aquello es como el espacio, no importa dónde esté, ni en qué lugar esté, simplemente si yo me abro, me permito este proceso de reconocimiento y esta conciencia de certeza de que está siempre, que no lo puedo evitar y que es lo que me permite ser y existir. De la misma manera que el espacio nos permite a nosotros estar acá y a la Cecilia le permite estar en su pieza y hacer todas sus cosas, dormir, etcétera, etcétera, etcétera. A nosotros estar acá, hacer todas las cosas y dar esta clase. ¿Estamos? Em, De la misma manera, aquello nos permite a nosotros ser y existir. Si eso no estuviera, nosotros no podríamos ni ser, ni existir, ni estar. Si esa pieza de la Cecilia estuviera llena de principio a fin, hasta la última milésima, no podría entrar nadie. ¿Vamos? Y si la rellenaron con cemento, ya, y la bloquearon, ni siquiera una hormiga puede entrar. Entonces, entonces, esa comprensión es importante tenerla porque justamente em, como es, es, es un proceso opcional, no es una obligación, entonces es una decisión personal, porque, porque es una opción personal, ¿ya? Y es una decisión también personal. Y si uno no la toma, no pasa nada, en el sentido que lo que pasa es que vive cierto tipo de consecuencia y si la toma vive otro tipo de consecuencia. Nada más. Pero es eso. ¿Estamos? En uno, ¿cuáles son las consecuencias? Sigo en la rueda del samsara. En el otro, me estoy dando la oportunidad de salir del samsara.
pero no necesito, lo único que tengo que ir dejando atrás quizá es mi resistencia a aceptar que es posible, mi resistencia a estar en esta disposición a reconocer, ¿vamos? Y nada más, pues hacer las prácticas que son necesarias y que no se contraponen ni son excluyentes para nada en lo que es nuestro día a día, ¿vamos? Así que eso. No sé si alguien tiene alguna consultación, pero volvemos a reforzar esto de que entender que tanto la personalidad como la mente son inertes y quien le da vida a todo eso, nuestro ser superior a nuestra presencia. El punto es que le va a dar vida a lo que está. Entonces, mientras más tengo resuelto en lo personal mi vida, lo que va a darle vida va a ser a lo que a la totalidad de mi proceso existencial. La parcialidad la determino yo. ¿En qué sentido? El pensamiento que yo escojo en ese momento, la emoción que se me gatilla, es una parcialidad que yo determiné. ¿Estamos? Pero no es la totalidad de lo que yo soy. ¿Comprenden eso, no? Entonces, si alguien en un momento se enoja, está potenciando una parcialidad de sí mismo que tiene relación con el enojo, pero no es la totalidad de lo que es esa persona. Porque a los minutos se le quitó el enojo y a los otros minutos, no sé, pues está regaloneando con el perrito, con el gatito, súper amoroso. Y si fuera solo eso, no podría modificar esa conducta ni ese comportamiento. ¿Estamos? Y es justamente porque quien le da vida al enojo es la persona, quien le da vida a regalonear con el gatito o con el perrito es la persona, y quien le da vida a expresar amor es la persona. ¿Vamos? Entonces, eh, también es importante entender eso en el fondo de que nosotros siempre estamos, por eso les digo, como somos como un foco de luz, ¿ya? Que donde enfocamos el foco de luz, lo que está le va a vivir. ¿Por qué? Porque lo que está proyectando esa luz es vida. Entonces, el ser es vida, porque si no fuera vida estaríamos todos muertos. ¿Estamos? Entonces, el ser es vida y por lo tanto el ser le da vida a lo que toca. ¿Estamos? Entonces, si con mi ser yo toco la rabia, le doy vida a la rabia. Si yo con mi ser toco el amor, le doy vida al amor. Si yo con mi ser toco lo que no tengo resuelto, tengo la oportunidad de resolverlo. ¿Estamos? Bien. Ya pues, Pregunta. pregunta. Hace un par de clases atrás dijiste el pensamiento que nosotros escogemos. Claro. ¿Puedes profundizar en eso de escoger un pensamiento? Lo que pasa de que viene el estímulo. El estímulo activa el pensamiento que tiene más energía asociado a ese estímulo. Ok. Cuando entra en la conciencia, en el consciente, cuando sale de la conciencia y entra en el consciente, ahí uno puede escoger. Ok. Entonces puede escoger dejarse llevar por eso, que es lo que hacemos 99% de las veces. 99,9. ¿Ya? O puede, como te decía, en ese instante tomar, dependiendo del tipo de sentimiento que tiene, decir, a ver, ¿qué está pasando? A ver, ¿qué estoy sintiendo? Porque parto por el sentir que estoy sintiendo. Chuta, estoy sintiendo esto. Ya. Y ahí digo, pucha, a ver, ¿quién le está dando vida a esto? Pa. ¿Estamos? O un ejercicio más simple, hay un estímulo que me concentra de lo que estás diciendo, y digo no. Claro. Eso es lo más simple. Claro, eso es lo más simple. No me voy a ir a mirar qué está haciendo la nada. Claro. Me enfoco en. Claro. Pero claro, cuando normalmente, cuando viene un pensamiento, hay un estímulo, ¿cierto? La conciencia tiene el pensamiento donde hay más energía referente a ese estímulo, Sí. ¿cierto?
Y aparece en el consciente este pensamiento, soy consciente de este pensamiento. Puede surgir pensamiento, puede surgir la emoción. Ya. Puede ser, Oh, qué rico. claro. O puede ser que te empieces a sentir irritada y tú digas, Ups. ¿qué me tiene incómoda? Porque la rabia es incomodidad. Incomodidad. Entonces tú empiezas a sentir rabia. ¿Por qué estoy rabiosa? ¿Ya? ¿Qué me pasa que estoy como rabiosa? Y ahí tú puedes decir, ¿qué me tiene incómoda? Y ahí escogiste un pensamiento que te lleva a decir, resulta de que, no sé, pensé que la toalla estaba seca y resulta que está húmeda y tiene olor a humedad y, porque se me olvidó sacarla. Ya. Súper. ¿Estamos? Ok. Ahí desarticulaste el cuento. Y ahí tú escogiste una serie de pensamientos asociados a la resolución. Y que finalmente te alivió esa emoción negativa, primero reconocerla, que lo que tenía era una incomodidad en ese caso, ya, y que por lo tanto, como ya sabes que, ya sabemos que la rabia es la consecuencia de una incomodidad. Porque en otro momento hubieras dicho tengo rabia, chuta, ¿qué hago? Ay, no sé por qué tengo esta rabia. Y te das cuenta, ay, la toalla, ya, y la sacas para afuera. Ok. Pero ahí te agarró la emoción completa. Claro. Claro, ya. Pero acá tú dices, chuta, Y me incomoda. que Ya, la toalla. estoy rabiosa. Chuta, estoy como rabiosa, ¿qué me pasa? Porque estoy incómoda. ¿Qué me tiene incómoda? Tal cosa, ya, listo. O el olor. Mira, hay un olor que no me gusta. Ya, voy a abrir la ventana, o lo que sea. ¿Mm? ¿Por qué el mismo consciente es el que se queda con el que sigue el pensamiento? Si yo estoy meditando y aparece el supermercado, ¿Ya? es ¿quién se queda pegado en el pensamiento entonces? El mismo ganas, ¿no? Manas. Perdón, Ahamkara, el ego. El ego, porque el ego siente que está viviendo ahí. Y que está viviendo una situación, que está viviendo ahí, y que está viviendo una situación más cómoda que la que está teniendo en ese presente. Porque en ese presente puede Qué buena. que Ya. esté no sé, porque le duela el poto porque está la silla muy dura. Es mucho No. más entretenido ir a Al pensar supermercado que estar voy a qué almorzar. sé yo, ya, Om Namah Shivaya, Namah Shivaya, ya. Entonces, ya, y ahí el ego siente que está viviendo ahí, Ok, perfecto. ya. Si uno no vive la realidad, no vive este mundo, uno no vive este mundo denso, uno vive un mundo emocional interno que está construido por la mente y por las sensaciones. El escenario uno lo llena, pero lo llena emocionalmente, lo llena mentalmente, no lo llena el espacio que ocupa el cuerpo. En este espacio que estamos acá, donde tú estás sentado a cierta distancia, donde Leonardo está sentado a cierta distancia, donde yo estoy sentado a cierta distancia, tú tienes una sensación de unidad y una sensación de totalidad, que tú estás viviendo todo esto como si lo estuvieras viendo con tu cuerpo. Y como que tu cuerpo fuera lo más importante y lo más esencial de esto que está pasando acá. Y que si no estuviera este cuerpo no podrías vivir nada de lo que estás viviendo ahora. Y lo que estás viviendo tu cuerpo está sentado allá al frente mío, ya ni se ha movido, abre la boca de vez en cuando para hacer un par de cosas y nada más. Pero esta sensación de corporalidad y de presencia a partir de la identificación con el cuerpo, te da la sensación que toda esta película que está sucediendo dentro de tu mente y en ninguna otra parte que dentro de tu mente, es externa y está viva y es real y que además es independiente de ti. Y que todos los movimientos que yo hago son independientes de ti, que toda la percepción, que todo lo que está haciendo Hernán ahí es independiente de ti. Y nada de eso ha sucedido fuera de esta cajita aquí adentro, que es el cerebro que está interpretando todo ese proceso. Entonces volvemos nuevamente al tema del sueño. En el fondo es como el sueño lúcido de la Carla, donde todos los personajes aparentemente tienen vida independiente, aparentemente hay escenarios que no dependen de ella, pero ella sabe perfectamente que está soñando. Porque todo lo que está ocurriendo ahí es el sueño de ella. Y nada más.
¿Estamos, no? Bueno, ese paso de comprensión, ese paso de experiencia, igual volvemos. Aquí tenemos que manejarnos con alguna opción que se llama TTC. Se llama tacto, tino y criterio. ¿Ya? Y el tacto, el tino y el criterio en este proceso es muy importante, pero algo son enseñanzas más reservadas, más secretas, con una suerte de madurez. Porque necesitamos ir haciendo un proceso gradual de identificación con la presencia. Para que esta comprensión de que simplemente toda esta percepción es una percepción unitaria, que está construida internamente, pero que esa construcción interna es construida gracias a los estímulos que están afuera. Y esos estímulos que están afuera son reales. Los que están afuera, los que están dentro mío no. Ahora, ¿por qué no son reales los que están dentro mío? Porque son un juego de luces y de conexiones neuronales que están funcionando adentro, ¿ya? Y que permiten al cuerpo sutil y a todo lo que está para arriba experimentar esta cuestión que estamos experimentando ahora. ¿Estamos? Esa comprensión, ese decir, chuta, en realidad acá biológicamente está pasando esto y a nivel sutil estoy percibiendo todo esto, pero toda esta percepción a nivel sutil es como un sueño. Eso tiene que ser, es una consecuencia de un proceso. ¿Me explico, no? Porque si no, va a llegar la Fran y le va a decir al marido, tú eres parte de mi película. Así que, Solo existe aquí adentro. claro, solo existe aquí adentro y nada más. Y el marido le va a decir, mi amor, le tengo listo el pasaje para ir para el Uber, ¿cómo se llama? Para Olivo, para esperar. Vamos, ¿no? Entonces, por eso hay un proceso de identificación, por eso hay un proceso, en el fondo, si yo estoy colgando de una cuerda en un edificio, ya en el aire, no puedo llegar y soltarme, porque va a llegar abajo a rentar como sapo. Entonces, mientras alguien no me tire una mano o de una ventana abra alguien y me diga, oye, ¿sabes qué? Mira, balanceate y cuando llegue acá te va a agarrar y te va a tirar para adentro, te voy a amarrar de la guata y te va a tirar para adentro, suelta la cuerda. Antes no, ¿estamos? O sea, acá es lo mismo, en el fondo uno tiene este proceso de integrar esta, porque ¿quién va a ser el soporte cuando empiecen a soltar la personalidad? ¿Quién va a ser el soporte cuando empiecen a soltar la identificación con el cuerpo? Va a ser su presencia y va a ser la clara conciencia y experiencia que están sostenidos por la unidad y que están existiendo en esa unidad y que están participando activamente en esa unidad como una conciencia presente en ese presente y no como una nada que está en la nada y que es nada. Y que no tiene y que de qué me cuelgo de nada porque soy nada. Y como soy nada, no hay nada. No, no, Esto, por lo menos en el trabajo que estamos haciendo nosotros, no es así. ¿Vamos? ¿Vamos? Porque si fuera nada, los ángeles, no habría graduación de ángeles. Estarían los ángeles, y están los ángeles, los arcángeles y todo, un montón de personajes para arriba, con distintos niveles de conciencia, por eso tienen distintos grados, porque significa que se están acercando cada vez más hacia la unidad, cada vez más hacia Dios, como quieran llamarlo. ¿Vamos? Ustedes estudian teología, mientras más cerca de Dios están, tienen otros nombres. Están los tronos, están las potestades, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, hay una, hay un, por mucho que uno esté muy, muy elevado, muy, muy en otra, muy en lo que quieran llamarle, ¿ya? Eh, hay una conciencia de sí que está presente, ¿ya? Y que no se puede negar, porque decir no, no eres nada y estás en la nada y flotas en la nada porque eres nada y ni siquiera flotas por no eres nada, eh, es una falacia, que si bien es cierto no lo es, porque
a nivel esencial, lo único que existe es conciencia pura. Y por lo tanto, la conciencia pura y la manifestación, o la manifestación de esa misma conciencia pura, cuando hay manifestación, existen simultáneamente. La conciencia pura sostiene la manifestación. Y cuando se disuelve la manifestación, solamente queda conciencia pura. ¿Vamos? Y ese estado de conciencia pura es pura conciencia. Pero es, y claro, uno puede decir, sí, es la realidad final. La realidad final es la nada, como, o no la nada, sino que, o todo, como quieran llamarlo. ¿Estamos? Y por lo tanto no hay una existencia de un yo, porque no hay un yo, solamente hay una potencia que en algún momento va a permitir que la existencia exista. Y que esa potencia, para que la existencia pueda existir en algún momento, necesita reconocerse a sí misma como yo. Y una vez que se reconoce como yo, empieza el proceso de contracción y empieza el proceso de manifestación. Y se empieza a contraer, a contraer, a contraer, hasta que finalmente se convierte en forma. Y esa forma sigue contrayéndose y va tomando particularidades, ¿ya? En función. Pero entonces sí podemos hablar, sin mentir, de que hay un espacio de realidad donde o está todo o está nada. Pero ese espacio de totalidad, si es todo o es nada, ya, si es nada, ¿cómo puedo yo experimentarlo si es nada? ¿Me explico, no? No hay experiencia, o sea, hay nada, ni siquiera hay experiencia. Entonces, por eso les digo, eh, cuando, cuando, cuando la conciencia, eh, ahora, ¿por qué uno puede decir que verdaderamente, sí, mira, si en el fondo no hay nada, porque o hay pura, o hay solamente conciencia pura, hay nada más que conciencia pura, por lo tanto no hay nadie, porque ambas existen simultáneamente. Entonces, el espacio que me permite a mi ser, en lo esencial, es ese espacio de conciencia pura. Y ese espacio de conciencia pura, como es puro y trasciende el nombre y la forma, se experimenta a sí misma como absoluto. ¿Comprenden? Pero, claro, se experimenta a sí misma como absoluta, pero de momento que sale de ese espacio absoluto, es forma. Y esa forma no la puedo negar. ¿Comprenden o no? ¿Por allá? Sí, sí. ¿Sí? ¿Vamos? No sé si me fue muy bien la bola. ¿Sí? Pero, ¿Sí? estupendo. Ya. Bueno, buena Comprendo. labor. Es que estamos, aunque no lo crean, estamos desbaratando también algunos mitos de algunos personajes que tienen un nivel de conciencia bastante, dieron un primer paso en la toma de conciencia, pero un primer paso no es el final del camino. Entonces de repente pueden eh, generosamente como quien dice, eh, hablan, pero no necesariamente todavía les falta mucho camino que recorrer todavía para poder hablar, como quien dice. Entonces estamos desarticulando también, desarmando acá posibles malos entendidos. ¿Ah? Bien, ya, porque finalmente todos esos malos entendidos afectan. Y la idea es tener las menos afecciones posibles. Y también porque de alguna manera, en el caso del Eric, por lo menos yo sé que el Eric estudió budismo, también se habla de este vacío, del sunya, ¿estamos? De la nada. Y también nos puede llevar a entender quizás de una manera, eh, nos complejiza la experiencia de entender el proceso de la autocomprensión. No sé qué opinas, Eric, respecto a mi comentario respecto a eso. Sí, ¿no? Muy bien. Usted lo ha escuchado y me ordenó bien eso, ¿no? Como que había una aclaración que hacer con la que estás haciendo tú ahora. Claro, Sí,
Porque si ellos dicen es todo vacío, no están mintiendo. Claro, Y solamente existe el vacío, tampoco están mintiendo. Pero claro. resulta de que el punto es que es eso y algo más. Sí, Y para la experiencia, para nuestro nivel de conciencia, ese algo más es fundamental, po, porque sí, ese algo más es el que justamente son los peldaños que te permiten dar los pasos hacia ese estado de pura conciencia, de conciencia pura. tal cual. Sí, ¿Mm? capto Eso. bien. Bien, Sí. ¿Me escucha? súper. Mira, es que yo te iba a consultar que tú hablaste de limpiar la mente. Sí, Y claro, junto con eso limpiar la personalidad, el cuerpo sutil. Yo entendía lo que era limpiar la personalidad, ¿no? Como de todos los achaques emocionales y cosas así que hay, el cuerpo sutil como un gran conjunto de sí. todo esto. Sin embargo, la duda que me quedaba era con respecto a en qué consistía limpiar la mente. Eso me quedó como, porque como la mente está compuesta, ¿no es cierto?, de buddhi, ahankara, manas, yo dije, es como atender más bien a buddhi, no a ahankara, es suspender todo esto, y me quedé con esa duda y por eso la pregunta. Mira, lo que pasa es que depende en qué parte estemos del camino. En una primera parte, como decías tú muy bien, hay que limpiar todo lo que es la personalidad, rollos, temas, etcétera, ir limpiando a poquito lo que va pudiendo, ¿ya? Ya, Todo lo que congestiones emocionales, etcétera, etcétera. Limpiar la mente también, de alguna manera, tiene que ver con dos aspectos. Uno, con eh, evitar de alguna manera ya caer en el juego de destacar lo negativo o destacar la ya, amenaza. ¿Me entiendes? Destacar lo negativo, el juego de lo negativo, tratar en lo posible, ¿ya? De ir evitando la negatividad, ¿vamos? El juego de lo negativo, los comentarios negativos, etcétera, 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 ir evitando la negatividad. ya. Y ya un paso más profundo, que ahí ya tiene que ver con un proceso mucho más complejo, más profundo, tiene que ver con, tiene que ver con, tiene que ver con tratar de mantener una neutralidad en lo que es la percepción de la experiencia existencial. Eso es buddhi, Exactamente, entrar más en Buddhi, ¿vamos? Donde entra en una relación más bien neutral, ¿estamos? ya, Y en esa neutralidad te evita el generar también emociones negativas que te van a, obviamente, contaminar. Pero ya, vemos nuevamente, son todas opciones que nos facilitan, pero no alteran en lo esencial ni a la presencia ni la existencia de aquello. así, Lo que sí te perfecto, puede dificultar es la percepción de aquello o te puede dificultar la identificación con la presencia, ya, porque ese tipo de energía no está presente en la presencia y ese tipo de energía, si bien es cierto, es sostenida por aquello, ya no es el flujo, lo sostiene, pero no es su flujo, por decirlo así. Entre comillas, es cierto, una modificación de la totalidad, ya, está bien. Pero me explico, ¿no? Entonces, ese te aleja más que te acerca. Pero no es porque sea ni bueno ni malo, sino que simplemente te aleja. En el fondo, te insensibiliza en vez de sensibilizarte. La ya, negatividad, el pelambre, la emoción extrema negativa, ya que si yo no sé, supongamos, inventemos que hay un problema acá y me cae mal alguien y yo digo, claro, porque ese guatón, cara de chancho, que mala onda, que bueno, que no sé, que se tropezó y se cayó porque me cae pésimo, ya. Todo eso te insensibiliza, no te sensibiliza, no te permea lo que en sí misma es la existencia, que cuando la vemos en el proceso completo entendemos que es una expresión de amor y que todo lo que está sucediendo finalmente ya es por la gracia divina. ¿A qué me refiero con la gracia divina?
que la existencia en su infinito amor está permitiendo ese proceso, lo entendamos o no. ¿Estamos? Pero ese es cuando entiendes la película completa, pero cuando tienes la película parcial, ya entras en el juego de la dualidad, del juicio, de la condena, de, qué sé yo, lees la noticia, ah, estos gringos no sé cuánto, que acá, que son lo peor, que cómo es posible, que aquí, que allá, y todo eso te dualiza, más que mantenerte neutral y por último decir, sí, mira, está pasando esto con los gringos, que si yo acá y allá, que pa, ya, pero, bueno, eh, por último, recurro al acto de decir, tengo la humildad suficiente para no entender en su totalidad lo que está pasando. Y listo, y chao, suelto. ¿Vamos? Pero volvemos nuevamente, son actos volitivos, son actos de la voluntad, ¿ya? Porque ahí la emoción o lo que sea te agarra, o el ego o lo que sea te agarra y te va en la bola nomás. Pero volvemos a lo mismo, porque es como que empiezas a opacar el proceso de transparencia. ¿Estamos? Lo que estamos buscando es transparentar, en el fondo, ir transparentándonos para que justamente lo que está, en el fondo, ir limpiando el vidrio que nos separa de la totalidad, ¿ya? Para que llegue un momento que es tan transparente que ya, o lo saltamos, o lo pasamos por el lado, pero ya no nos opaca la percepción del proceso existencial. ¿Ahí te quedó más claro, Eric? Excelente. Gracias, sí. Ahora, Sí, ¿cuál es el sumum de la limpieza de la mente? Erradicar el pensamiento dual. claro, Eso ya es el elixir ¿cómo se llama? De la limpieza mental. claro. Entonces, si uno está más vulnerable, supongamos, porque no ha limpiado suficiente, todavía tiene ciertas creencias de cómo debe funcionar el mundo, de cómo deberían ser las cosas, etcétera, etcétera, y se ve afectado por ese tipo de cosas, claro, ahí uno puede escoger, es que mira, no voy a ver noticias mejor, porque si cada vez que veo noticias termino amargado, enojado, alegando contra los gringos, alegando contra esto, contra acá, contra allá, que prefiero no contaminarme. ¿Vamos? Porque no tengo eh, la capacidad de poder ver la cosa en su conjunto. No soy capaz de ordenar el puzzle con todas las piezas. Entonces, lo que veo desastre nomás. O veo cosas negativas y que finalmente me afectan. Y que además mi opinión respecto a ese proceso existencial me va a afectar a mí nomás. Entonces, la política estadounidense no va a cambiar porque a mí me cae bien o mal uno u otro candidato. Vámonos, ¿ya? Y si estamos entonces, entender también que esta opinología que tenemos sobre la existencia es bastante tóxica por un lado y bastante ilusoria por otro. Pero, volvemos, eh, eh, es opción personal, ¿no? Opción personal y como uno quiere. Ahora, volvemos nuevamente a esta forma de relacionarnos desde la amorosidad, no desde la exigencia, no desde el objetivo, no desde el logro, sino que desde la sensibilidad, desde el reconocimiento, desde la entrega. ¿Me comprenden? No necesito purificarme para ser puro, para ser bueno, para acá, allá. No, porque si no me purifico, igual soy capaz de reconocer y comprender y puedo realizar también, porque aquello está en mí siempre. Entonces, un personaje que está pero en la máxima oscuridad y el otro que está en la máxima luz, en estricto rigor ambos tienen la misma posibilidad de poder pasar para el otro lado si se conectan con lo que finalmente los sostiene y con lo que son esencialmente. ¿Comprenden eso, no? Entonces tampoco tenemos que convertir nuestra vida en una tortura, ¿ya? Para poder estar siempre en este estado de impecabilidad, para ver si
ya me tropiezo con el más allá y me doy cuenta que es la totalidad. ¿Estamos, no? Entonces, eh, pero ese relajarse, ese estado de confianza, no es indolencia, es confianza, que son distintos. Es una apertura, es un estado de apertura. Estoy abierto. En uno estoy en la exigencia, en otro estoy abierto. En uno estoy como tratando de llegar a, en el otro soy una esponja. ¿Estamos? Claro. Entonces es ser como una esponja donde uno siente, donde se abre, ya, donde le da espacio a las cosas que sean lo que son finalmente. Y no opacarlas con la mente. Por ejemplo, la Loreto tiene una elementos que le dimos nosotros, unos, una- unas nagas y unos dioses. Y le digo, mira, cuídalo, ya dijo, ningún problema. Pero no son una escultura. Esos son los envases de esos seres sutiles que están habitando ahí. Entonces, cuando ella le hace una ofrenda, le pone incienso, le pone agüita, lo que sea, ella es como que estuviera conversando con cualquiera de ustedes. No le está poniendo a una imagen, está poniendo eso a un ser vivo y está confiando que esa interrelación con ese ser vivo es real, funciona y que de la misma manera como yo le hago cariño al gatito, el gatito va a hacer... Hay una respuesta en esta relación con estos seres sutiles, también hay una respuesta. Y eso se puede porque uno se abre, está sensible, está receptivo, está abierto, ¿estamos? Ahora, en el caso de la Loreto, claro, hubieron rituales específicos que permitieron que eso pasara. Pero en el caso puntual de ese, claro, si a mí alguien me regala una imagen o una fotografía de un dios y no sé, qué sé yo, la que está ahí al frente, el dios Ganesha, claro, yo puedo abrir mi corazón y conectarme con él y me puede servir de puente la fotografía. Pero es distinto a sensibilizarme a que esa presencia, en el caso de los dioses, en el caso de las nagas, están ahí. ¿Ya? Y eso no es privativo a Oriente, sino que también los egipcios lo tenían. ¿Vale? Bueno, muchas culturas antiguas. Hay rituales específicos para eso, tanto los hindúes, los budistas, los chinos, los egipcios tenían esas cosas. Ya, entonces como decía, importante no caer en este juego así de la autoexigencia, de la así de, ya, sino que es mucho más importante entender que por eso es un camino corazón, donde uno se abre a sentir, a percibir, a entregarse, a decir sí, a confiar. ¿No? Y de responsabilidad en el sentido de que el reconocer implica un acto de conciencia. Yo digo, chuta, sí, por mi voluntad yo me doy permiso para validar esto. Dice, sí, esto es así. Mm, bien, ya. Em, ya. Dice, igualmente aquel que tiene este conocimiento, ya que todo es Shiva, y que constantemente, vigilante, ardiente y unido a él, percibe el universo entero como un juego. Es un liberado viviente, un Jiva Mukta. No hay duda de aquello. ¿Estamos? Em, liberado viviente en la India se llama Jiva Mukta. Jiva Mukta. ¿Estamos? Y Jiva es cuando es el individuo, es cuando la presencia se identifica con la mente, ya con la mente, con el ego, con Ahamkara, ya con esa parte de la mente que es Ahamkara, ya con el ego, se convierte en un Jiva. Entonces, Jiva Mukta quiere decir que se liberó de ese aspecto, de esa identificación con, ya, con el Ahamkara, con esa parte de la mente que tiene que ver con el yo, con el que se apropia, con eso. ¿No? Entonces dice, de la misma manera que quien tiene el conocimiento de que todo Shiva y que constantemente vigilante, ardiente
y unido a Él, ya, en el fondo, ¿qué está diciendo ahí? Aquel que se da cuenta, que ya tomó conciencia, que de alguna manera es consciente de que no puede evitar la presencia, vamos, no puede evitar la presencia, no puede, de alguna manera está sensibilizado, está senciente, sensible a, a que finalmente toda la existencia ya está siendo sostenida inevitablemente por, por aquello, por esta totalidad, y que de alguna manera eh, eh, todo lo que experimenta y todo lo que percibe es una modificación de esta totalidad, ¿ya? Em, con esa comprensión, pero aún teniendo esa comprensión, se mantiene vigilante, ¿ya? Y ardiente y unido a él. En el fondo, está bien, yo soy capaz de darme cuenta que todo es Shiva o que todo es la totalidad, está bien, estoy consciente, me doy cuenta, ¿ya? De que de alguna manera em, esta presencia no la puedo evitar, ni tampoco puedo evitar la unidad que sostiene toda la realidad, a pesar de que yo me pueda estar percibiendo como parte de esta totalidad, ¿ya? Pero en lo esencial me doy cuenta que no puedo estar desunido, por lo tanto estoy consciente que está unido. Y en este estado de unidad de conciencia, ¿ya? Percibe el universo como si fuera un juego. En el fondo dice, chuta, en realidad, eh, a ver cómo explicarlo. A ver, vamos a ir para atrás. Rewind. Ya. De la misma manera que esta persona tiene conocimiento de que todo es Shiva, ¿ya? Siente que todo es Shiva, es consciente de esto. Pero aún así está constantemente atento como quien dice, a sostener este estado de consciente, de percepción, de sensibilidad, de chuta, ¿ya? Estoy en esto, no puedo salir estoy en aquello, no puedo salir de aquello. Finalmente quien le da realidad a mi realidad es la presencia, ¿ya? En este estado de unidad, cuando percibe el universo, ¿ya? Como si fuera un juego. ¿En qué sentido? Acá lo podemos ver bajo dos puntos de vista. Lo podemos ver bajo el punto de vista de que no hay una negación de la dualidad. ¿En qué términos no hay una negación de la dualidad? Y no es que podamos decir de que es un pensamiento dualista, sino que integra los dos aspectos, tanto el aspecto grato como ingrato, tanto el aspecto agradable como desagradable. Y de alguna manera se da cuenta que esos dos aspectos son dos aspectos de la conciencia que se están potenciando y de alguna manera eh, potenciando y como quien dice, creciendo y decreciendo en este juego mientras se mantengan manifiestos. ¿Me explico? ¿Estamos, no? ¿Ya? Entonces, y porque se dan cuenta, en el caso humano, ¿ya? Todos quienes han generado este proceso existencial somos los humanos. Y no hay nadie fuera de los humanos que esté generando la guerra, la destrucción del planeta, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, hay un grupo de humanos que funciona en ese flujo, o hay un flujo de la existencia que funciona en base a ese flujo. Y hay otro flujo de otro grupo de humanos que pelean por la paz, que pelean por el, ¿cómo se llama? Por el conservar el medio ambiente, por que la gente crezca en conciencia, etcétera, etcétera. Y estos flujos se mueven unos y otros, y quienes mueven unos y otros ese flujo son los mismos actores que están participando de esta gran obra de teatro. ¿Estamos, no? ¿Está claro eso, no? Fran, no te escucho. Ahí sí, Ahí sí. creo que ya lo dijiste, pero quiero saber si estoy entendiendo bien. Entonces
Entonces la dualidad es opcional, no tiene por qué existir necesariamente. Como manifestación existe, ¿estamos? Noche, día, frío, calor, ¿estamos? Entonces, Ah, está este juego a nivel cósmico, frío, calor, nacimiento, claro. muerte, em, crecimiento, decrecimiento, o decrecimiento, deterioro, eso a nivel cósmico. Ah, claro, es distinto como lo humano de lo cósmico, De lo claro. humano Son dos. también, pero en ambos casos, ambos se potencian. Uno Mm, potencia a uno, otro potencia al otro. ya. ¿Estamos? Entonces, lo podemos explicar eh, como, como, lo podemos explicar, ese aspecto de la dualidad nos podemos colgar de los chinos, ¿ya? Y nos podemos colgar del taoísmo con, con las dos fuerzas que son el yin y el yang. Entonces, por ejemplo, en este momento esta pieza es yang. ¿Por qué? Porque hay actividad, está la luz prendida, estamos haciendo clase, ustedes están acá, etcétera, etcétera. Se acaba la clase y se convierte en yin. ¿Estamos? Porque hay quietud, se apaga la luz, etcétera, etcétera. ¿Estamos? Se dan cuenta como uno potencia al otro. Entonces, en este proceso dual existencial, ya hay este juego de las polaridades, por decirlo así, de tamas y raya, ¿estamos? De las gunas, de tamas y raya, ya ahora está rayásica esta pieza, pero una vez que nos vamos, está tamásica, porque hay oscuridad, si yo, hay quietud, etcétera, etcétera. ¿No? Y cuando se produce el equilibrio de ambas, del tama y el raya, de la guna, ¿ya? Se produce armonía, sattva. Pero todo ese juego está potenciado a nivel cósmico por las gunas, y en el caso de nosotros también por nuestras propias gunas potenciamos uno u otro aspecto. ¿Estamos? Pero ese aspecto, desde esta perspectiva, nos separamos el proceso. Y como no nos separamos, vemos la existencia como un juego. Ahí quedó más claro, ¿no? Sí, muchas gracias. ¿Ya? ¿En qué sentido? De que entendemos que quien está potenciando la guerra, hay otros que están potenciando la paz. Y quienes están participando de ese juego de paz y de guerra somos nosotros mismos, o quienes están en ese flujo. Y son ellos quienes lo están moviendo, por su libre albedrío, entre paréntesis. ¿Estamos? Porque si la existencia no quisiera, no nomás, no pasa. Entonces, ese es una, es súper importante entender que como eh, la naturaleza, un aspecto esencial de la existencia o de Dios o de Shiva, como quieran llamarlo, es la libertad. Y justamente como consecuencia de esa libertad, nosotros podemos vivir lo que vivimos. ¿Me comprenden? Y esa libertad da un espacio de creatividad que ni siquiera Dios sabe cuál es el futuro. ¿Comprenden eso, no? Y a partir de esa libertad se va creando el proceso existencial. Pero este proceso existencial se va entretejiendo en un espacio donde hay leyes divinas que generan las condiciones para que eso pueda funcionar. ¿Estamos? Entonces, 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 al entender eso, ya, eh, uno se da cuenta ya de que finalmente esto es como un juego, donde la conciencia está jugando consigo misma a experimentar lo que está experimentando. Y ahí entramos en esta, entre comillas, como despersonalización, o nos, desa- nos, des- nos desa- dejamos de apropiarnos del proceso existencial. ¿Estamos? Se quiebra con esta necesidad de apropiarme, de dirigirlo, de controlarlo, pucha que soy importante yo. Si yo no estoy, el mundo va a ser distinto. Claro, de hecho va a ser distinto, pero no está.
Pero, pero, me explico, ¿no? Pero esta suerte de protagonismo existencial que sentimos que es fundamental para poder existir, se pierde. No es necesario este protagonismo existencial, porque te das cuenta, este juego, que finalmente la conciencia que está jugando consigo misma, ¿ya? Y que tú eres esa conciencia, en lo esencial, conciencia pura, en lo más esencial, conciencia pura. Y en sus manifestaciones, como quien dice, más externas, por decirlo así, o dentro de lo interno, más interno, es la presencia, ¿ya? O la conciencia de sí. Y después viene el ego y así todo lo otro que finalmente es inerte, pero que lo único que no es inerte es esa conciencia de sí. Y que esa conciencia de sí es una con la conciencia universal o la fuente de la creación, o la fuente misma, y que la fuente misma se está entreteniendo consigo misma, creando todo este asunto. ¿Estamos? Pero volvemos a lo mismo, volvemos nuevamente. Toda esta comprensión es una consecuencia de un sentir. ¿Por qué? ¿Qué pasa? Volvemos al tema de la identificación. ¿Qué es lo que le da vida a mi cuerpo? Yo me identifico con él. ¿Qué es lo que le da vida a mi personalidad? La identificación que tengo con ella. ¿Qué es lo que le da vida a mi ego? La identificación que tengo con mi ego. ¿Estamos? ¿Qué es lo que le da vida? ¿Qué es lo que me hace consciente de mí? La identificación con mi presencia. Entonces, un tipo de identificación le da vida a todo lo que no es. Y el otro tipo de identificación me permite reconocer lo que soy. ¿Vamos? Entonces, cuando entras en ese proceso y reconoces lo que eres, ¿vamos? Y que te estás dando cuenta que eres tú quien le da vida a todo lo que no eres, la existencia empieza a ser como un juego, porque tanto a nivel personal eso es así, como también es a nivel cósmico. No hay ninguna diferencia. ¿Estamos, no? Entonces, Shiva, cuando se identifica con su manifestación, le da vida a ella. Y cuando se identifica con su propia naturaleza esencial, la existencia desaparece. No, porque despertó, Claro. despertó del sueño. Ya, se acabó el cuento. Hasta que vuelva a soñar de nuevo y empieza todo. Ya, no, pero cuando Shiva de alguna manera se reconoce a sí mismo, bueno, obviamente ya se acabó el juego, por decirlo así. Bien, entonces esa persona que de alguna manera siente que esta existencia finalmente es como un juego, se liberó de esta creencia de que finalmente es lo que no es. ¿Vamos? Em, y se libera también de esta condición de esclavitud que tiene a partir de que siente que depende que su existencia depende de todos estos factores que son ajenos a sí mismo. ¿Vamos? Entonces, de alguna manera, se libera de la esclavitud de las creencias, se libera de la esclavitud de los juicios, se libera de la esclavitud del miedo a morir, se libera de todas esas cosas que lo mantienen esclavo y que lo mantienen de alguna manera vulnerable, eh, porque simplemente eh, está agarrado de lo que no existe. Entonces, si yo me pongo un escudo de aire impenetrable, inviolable, invencible, y me tiran un piedrazo, por mucho que yo me haya puesto un escudo de aire impenetrable, inviolable, invencible, el piedrazo me va a llegar igual porque es un escudo de plástico, ¿cómo se llama? De aire. ¿Estamos? Entonces, el ser que en sí mismo es invulnerable, por eso en el Bhagavad Gita Krishna le dice, oye, pero ¿qué te pasa si tu esencia es invulnerable?
¿ya? De la misma manera que mientras yo no me identifique con esa conciencia invulnerable, voy a vivir la vulnerabilidad. ¿Vamos? Y mi experiencia con la existencia va a estar relacionada con la vulnerabilidad. Pero es que, volvemos nuevamente, soy yo quien le está dando vida a eso. Y si soy yo que le estoy dando vida a otro, ¿por qué Dios me tiene que venir a tirar la oreja y a decirme, oye, no lo hagáis así? ¿Con qué derecho? ¿Con qué derecho Dios me puede venir a regañar si de la misma manera que yo no me siento con derecho de regañar a ningún adulto de nada? ¿Me comprenden por qué Dios no se mete en nuestro proceso existencial? Porque confía plenamente en nosotros, en nuestras decisiones, y siente que somos absolutamente responsables y gente grande. No somos unos cabros chicos, nos tienen que venir a tirar la oreja, oiga, mijito, no juegue con fuego, pues se puede quemar. Entonces, por qué no interviene en la existencia como nosotros quisiéramos, de acuerdo a nuestras creencias, de acuerdo a, ¿por qué no para la guerra en tal parte? ¿Por qué no acá? ¿Por qué no allá? Todo eso, todos esos se desarman, se caen así como un castillo de naipes que uno sopla. ¿Se acuerdan cuando los chicos jugaban a las casitas con los naipes, no? Armar castillo, y de repente pasaba alguien y se caía, y uno, ¡ah! O estaba armando y se caía. Se desarman. ¿Por qué? Por lo mismo, porque en el fondo, en este, en este proceso existencial, que esencialmente en sí mismo es libre, nos da el espacio justamente para poder vivir lo que vivimos, crecer como crecemos y aprender justamente de nuestros errores, etcétera, 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 y que es un proceso de largo tiro, no es de un día para otro, no es, nosotros tendemos a sentir que la existencia es mientras tenemos un cuerpo. Y claro, ahora que se habla de la reencarnación, decimos sí, porque en realidad tenemos un referente de otras vidas. Pero para nosotros, nuestra vida empieza y termina con este cuerpo. Y todos los juicios que hacemos respecto a nosotros tienen que ver con ese espacio mínimo de tiempo en relación a lo que es la existencia. ¿Estamos? Entonces, también en este proceso, entender este juego de la existencia, entender que finalmente eh, nos están dando, en el fondo, como están conscientes de que nuestro aspecto esencial es invulnerable, ¿ya? E inafectado por nuestras propias acciones, nos deja hacer. ¿Estamos, no? Y en ese hacer, a partir de las consecuencias, llega un momento en que decimos, ¿sabes qué más? Ya, paremos este asunto y queremos terminar este juego cósmico individual. ¿Estamos, no? ¿Fue lo último que dijiste, perdón? Que finalmente uno decide Ya. parar y decir, ya, paro este juego cósmico individual. Y salgo. Ah, ya. Y ahí se sale y se asciende. Claro, Ya. ¿no? Sales de la rueda del juego. Pasa a las ligas mayores. Sí, claro, claro. Claro, donde de alguna manera entrar en las ligas mayores cooperas con el proceso existencial, pero ausente de sufrimiento. Porque hay una comprensión tal Sí, de todo lo que está pasando y de todo este, este entramado existencial que finalmente es, en un nivel de realidad, es, es el juego de las conciencias individuales y en otro nivel de realidad es el juego de la conciencia cósmica y en otro nivel de realidad ya es la totalidad que se está experimentando como manifestación, ¿no? Y que como es pura conciencia, para poder eh, experimentarse, se experimenta como conciencia. Y el punto es que como se experimenta como conciencia, para poder experimentarse, necesita relativizarse y se relativiza con distintos niveles de conciencia.
pero todo lo que expresa y todo lo que experimenta, mucho todo lo que manifiesta conciencia y nada más. Porque del agua no sale mono, del agua sale agua, de la leche sale derivados de la leche, por lo tanto de la conciencia no puede salir nada que no sea conciencia. Ahora, como entra en el relativo, hay niveles de conciencia, más conciencia, menos conciencia, y así, hasta que finalmente eh, se reunifica en sí misma y se acabó el juego. Entonces, lo que uno hace es justamente soltar esta identificación con lo con lo que no es, para identificarse con lo que es, y a partir de identificarnos con lo que somos, ascendemos a un estado de conciencia donde nos liberamos de un nivel de conciencia que nos genera sufrimiento, dolor o de un estado contraído de nosotros mismos. En el fondo, ¿qué es lo que es nuestra experiencia? Un estado contraído de la conciencia nada más. ¿Estamos? Así que, queridos estados contraídos de la conciencia, Muchas gracias. Buena, buena, buena. Claro. bien, entonces, entonces dice, de la misma manera es la aparición de aquello que es contemplado en el corazón de aquel que contempla. ¿Ya? Para el devoto, con deseo ardiente, la unión es la identificación con lo que es contemplado, no solamente la visión de algún aspecto o certitud racional. Ya. Ahí no entendí mucho lo que dijo, pero no importa. ¿Cómo estamos de hora? Estamos bien de hora. Ya. ¿Cómo estáis? Ya. Entonces dice, de la misma manera, ya, es la aparición de aquello que es contemplado en el corazón de aquel que contempla. Ya. Entonces, si lo vemos desde el punto de vista de la meditación, ya, es que acá es difícil ya separar meditación de estado de esta capacidad de darse cuenta. Pero bueno, em, nosotros reconocemos, constatamos y nos entregamos, ¿cierto? Nos entregamos a esta infinitud, ¿cierto? Y la estamos sintiendo. Entonces, cuando estamos meditando y entramos en este proceso de reconocimiento de la presencia, el asiento del ser es el centro del pecho. ¿Vamos? El asiento del ser o del ser superior es el centro del pecho. Entonces, llega un momento en que la persona empieza a sentir un calorcito ahí, ¿ya? Algunos sienten un dolor y de repente, ¡pum!, sienten como una cosita rica ahí calentita que está en el centro del pecho. Bueno, de hecho, como estamos en el relativo, y eso es importante entenderlo, mientras no se pase para el otro lado, uno sigue pegado en el relativo, por lo tanto puede avanzar o puede retroceder, puede lograr algo y puede perderlo. El punto es cuando ya logré algo y sé que lo logré, quiere decir que me es mucho más fácil lograrlo, porque la confianza de que en algún momento lo tuve me hace, ¿vamos?, volver a retomar la experiencia. Pero la Carla, por ejemplo, tuvo la experiencia de la presencia en el corazón. ¿No es cierto, Carla? ¿Ya? Entonces, ahí está, ¿ven? Ya. Entonces dice, de la misma manera es la aparición de aquello que es contemplado, en el fondo, ¿qué es lo que es contemplado? Es la totalidad, ¿no es cierto? La presencia, en el corazón de aquel que contempla. En el fondo, cuando yo me empiezo a identificar con la presencia, me empiezo a identificar con la presencia, me empiezo a entregar a este estado de infinitud, ¿ya? Llega un momento en que esa sensación, ¿ya?, se experimenta en el corazón físicamente, estamos hablando físicamente, como calorcito. ¿Ya? Ahí está. ¿Ya? Entonces, para el devoto con deseo ardiente, ¿ya?, es la identificación con lo que es lo contemplado. En el fondo,
¿Qué es lo que permite como quien dice, que la presencia se haga presente en el corazón de uno, ¿ya? Es justamente la identificación que estamos haciendo constantemente con la presencia. ¿Vamos? Entonces, estoy meditando, me estoy constantemente identificando con la presencia y en este proceso de identificación llega un momento que ¡pluc! Siento que como que hace su aparición. Bueno, ahí no se ve tiene que ser así, ya. Hace su aparición acá en el centro de nuestro pecho y sentimos este calorcito. ¿Te acuerdas, Loreto, que la Carmen hablaba del calor en el centro del pecho? Vamos. Y es ahí que, de alguna manera, como quien dice, la presencia se hace presente, incluso físicamente. ¿Vamos? Y justamente es producto, consecuencia de la identificación con lo que estamos contemplando. ¿Ya? Entonces, después dice, no solamente visión de algún aspecto o certitud racional. ¿Ya? No, eso es un agregado que hace ¿cómo se llama? El que está el que tradujo, ¿ya? Y dice que no es solamente, como quien dice, una visión, ¿ya? De algún aspecto o como quien dice, ah, ya, sí, ya, no vale la pena ni explicar. Siento yo, no sé si ustedes comparten eso. Mm. ¿Vamos? Porque tampoco está diciendo, tampoco una certeza racional. Si hemos estado hablando todo el rato que esto es puro sentir. Es sentir, entregar, sentir, entregar, sentir, entregar, sentir. Es sensibilizarse, es abrirse, ¿ya? Es como permearse, ¿ya? Que las barreras del ego empiecen a caer y es permearse a esa presencia, a ese absoluto, a aquello, a esa vibración amorosa, ya poderosa y sabia además, pero bueno, esa vibración amorosa que está siempre presente en nosotros. ¿Vamos? Y que, volvemos nuevamente, le da vida a la existencia, es como el oxígeno. Nosotros no podemos existir si no hay oxígeno. Pero ¿dónde está el oxígeno? ¿Me pueden traerlo? Claro, los científicos han logrado agarrarlo y meterlo en un tubo ya para dárselo a las personas que puedan respirar. Pero nosotros, las personas normales, que están pasando momentos difíciles, pero nosotros, las personas normales, estamos las 24 horas experimentando el oxígeno y no tenemos conciencia de él. Y no podemos decir que no existe. No podemos decir que no está presente. ¿Lo ven? ¿Lo pueden agarrar? ¿Lo pueden meter en la chauchera? No. Entonces, aquello es como el oxígeno. Está presente siempre, está ahí, y si no está, nosotros no estamos. No hay nada, no hay nadie. ¿Estamos? Pero de la misma manera que yo me puedo sensibilizar al espacio, ya, o puedo sensibilizar a la temperatura, decir, está rico acá, también me puedo sensibilizar a la presencia porque no es, no es inerte, porque si fuera inerte no podría existir nada. ¿Me explico? En el fondo, no puede sobrevivir algo que está vivo en algo inerte. ¿Estamos? Porque ¿cómo? ¿Ya? A no ser si hay un ambiente que es me refiero a un ambiente 100% inerte. Porque alguien puede decir, no, pero un gusano se está alimentando de un cadáver que es inerte. Ya, pero el ambiente que contiene al gusano no es inerte. Y no es inerte porque, pues en este caso, hay oxígeno. Pues si le sacamos el oxígeno, ese lugar se convierte en un lugar absolutamente inerte para todo. ¿Estamos? Bien, ¿quedó claro por allá? No sé qué opinan, opiniones, Sí, comentarios. muy claro. Bien, ¿qué dice después? Ya quedan 5 minutos, nos quedan... yo creo que vamos a dejar hasta aquí hoy día. Ya, entonces dice, de la misma manera es la adquisición de la ambrosía. Esto es lo mismo que la obtención del sí mismo supremo. Esto mismo es la iniciación al nirvana que confiere en la real naturaleza de Shiva.
¿Estamos? Ya. Entonces, la ambrosía es, obviamente, es el néctar divino, el que de alguna manera, eh, la ambrosía es como el amrita, es el néctar divino que nos confiere la inmortalidad. ¿Y qué es lo que nos confiere la inmortalidad? La conciencia, el darnos cuenta de que nosotros como conciencia, lo que somos, nuestro ser superior, nuestra presencia, está fuera, lo que nosotros somos esencialmente está fuera del tiempo y el espacio. Y si está fuera del tiempo y el espacio, es inmortal. Y si como conciencia absoluta nunca ha nacido, es inmortal, porque tampoco nunca ha muerto. Porque, como decíamos, ese espacio que me permite ser lo que soy, nunca se disoció, ni nunca se separó de lo que era de su origen. Y que eso es lo único que está vivo y lo único que es real. ¿Me explico? Entonces, lo que nos permite existir, nuestro ser superior, nuestro Atma, como quieran llamar, ¿ya? O aquel aspecto, aquel pedacito de la conciencia universal que nos permite a nosotros ser, nunca se separó de sí misma. ¿Vamos? Y como nunca se separó de sí misma, todo lo que no es ella está sujeto a morir, porque no es. Y solamente es ese pedacito que aparentemente se separó de la conciencia universal, pero nunca se separó, y que nosotros experimentamos como conciencia individual, trascendente, o el ser superior, o la presencia. ¿Estamos? ¿Ya? Entonces, si yo me identifico con la presencia al 100%, me voy a dar cuenta que esa presencia es una con la totalidad. Y la totalidad, como es totalidad, nunca nació ni por lo tanto nunca ha muerto. Y que lo que nació y lo que muere es una modificación de sí misma contraída que se llama forma o materia. ¿Vamos? Entonces, cuando tomas de eso, de ese néctar, mucho cuando tomas de esa ambrosía, experimenta la inmortalidad, porque tu conciencia se unifica con esa parte que nunca salió de la conciencia universal. La presencia nunca ha salido de la conciencia universal. ¿Vamos? Ahí queda más claro, ¿no? Si bien es cierto, se puede experimentar como individualidad. ¿Ya? Es como la gota del mar, se reconoce como gota, pero también se da cuenta que nunca salió del mar y que no puede existir sin el mar. Entonces, si transitoriamente está participando en la experiencia de una ola, la ola muere, pero ella no. ¿Vamos? Ya. Entonces, que es lo mismo que la obtención de sí mismo. Que eso quiere decir, es lo mismo que la obtención de la presencia, el sí mismo supremo. Cuando ya te sitúas, cuando reconoces la presencia, cuando te unes a ella, te identificas plenamente con ella, la reconoces, es lo mismo que adquirir la ambrosía, o adquirir el amrita, o adquirir ese estado de conciencia a partir de la experiencia. Entonces después dice, esto mismo es la iniciación al nirvana que confiere la real naturaleza de Shiva. Entonces dice, eso es el paso, ya, o la iniciación, ya, el primer paso para finalmente establecerte en forma definitiva en la real naturaleza de Shiva. ¿Estamos, no? Entonces, una vez que me pasa eso, es como que recién abro la puerta para decir, ya, reconozco mi presencia, la reconozco, la vivo, la experimento, la siento en el centro de mi corazón, en mi pecho, siento la presencia, ¿ya? Me identifico, me doy cuenta que soy un ser inmortal, ya que participo de la totalidad de la conciencia universal, y mira qué bueno, ahora estoy empezando a estar en este proceso de realizar finalmente la plena conciencia de Shiva. ¿Estamos?
Bien, y dice así, aquí acaba el segundo movimiento titulado el... Chuta, esperen un segundo. Sahaja Vidyo Dayaspanda, escrito por el autor maestro Semajara, adorador del poderoso Señor. Y después viene, dice, Vishuti Spanda, ¿ya? La vibrante realidad en el esplendor de su despliegue. ¿Vamos? Son bien ahorrativos estos, porque de repente en una palabra ponen 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 palabras, 9 conceptos en una palabra, 9 palabras. Y en el otro, en una palabra, el Sada, Jada, Chiva, ¿ya? Es como decir hola. Y el otro dice, Bichuda, oye, sí, porque ayer fui a la semana pasada, bla, bla, Maravilloso. bla. Ya, estamos, ¿no? Entonces mañana vamos a ver ¿cómo se llama? La tercera parte. Entonces acá acaba el segundo movimiento titulado el tanto por el señor maestro Semajara, ya, y